Hemos hecho un largo recorrido y ahora vamos a conocer las conclusiones sobre las diferentes áreas del derecho internacional público. En primer lugar, vamos a hablar sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Esto es un conjunto de normas de derecho internacional que van a regular y reconocer los derechos fundamentales de los seres humanos, es decir, los derechos humanos. Estos son estándares básicos exigidos por los ciudadanos a los estados y que se fundamentan en ideas como la igualdad, la libertad y la solidaridad. Los derechos humanos tienen como fuentes tratados tales como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Tratados de tipo regional, los que se encuentran en la región americana, los de Europa y también tratados africanos y algunos ubicados en el sudeste asiático. Los derechos humanos van a tener distintas características, tales como la universalidad, la igualdad, la incondicionalidad, la inalienabilidad, la inherencia, imprescriptibilidad, inviolabilidad. Son también derechos humanos absolutos, progresivos, irreversibles, independientes y también complementarios. Desde el punto de vista didáctico, los derechos humanos se han presentado a través de generaciones. La primera generación son identificadas con los derechos humanos civiles y políticos, la segunda generación con los derechos humanos económicos, sociales y culturales y la tercera generación con los derechos humanos de la solidaridad. Igualmente tenemos que señalar que a nivel internacional existen diferentes mecanismos de protección de derechos humanos, tanto en el marco de la ONU como de la OEA, la Unión Europea y la Unidad Africana. Hablemos a continuación sobre el derecho internacional humanitario. Estos son un conjunto de normas que van a regular el trato a las víctimas de los conflictos armados, así como el comportamiento de las partes en conflicto en cuanto al uso de los medios y métodos de guerra. A lo largo del tiempo ha existido una codificación del derecho internacional humanitario, dado que estas son normas que datan desde la antigüedad. Sin embargo, a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX se ha dado la mayor positivización de estas normas, siendo la más famosa de ellas los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. En estos convenios de Ginebra se encuentra el artículo 3 común, que va a regular los conflictos armados de tipo interno. Igualmente, cuando hablamos del derecho internacional humanitario, debemos hacer referencia a los principales postulados, tales como el principio de la cláusula Martens, el principio de proporcionalidad, el principio de humanidad, el principio de inviolabilidad, el principio de no discriminación, el principio de seguridad, el principio de neutralidad y el principio de distinción. Algunas categorías básicas que debes identificar en cuanto al derecho internacional humanitario es la categoría de combatiente, de prisionero de guerra, de objetivo militar, de población civil, de bienes de carácter civil, de medios y métodos de combate. Igualmente hay una área del derecho internacional público que es conocida como el derecho penal internacional. Es aquel conjunto de normas internacionales que va a regular la protección de bienes jurídicos internacionales mediante la penalización de determinados comportamientos realizados por individuos y considerados los más graves por la comunidad internacional en su conjunto. Cuando hablamos de derecho penal internacional debemos hacer referencia a dos resoluciones muy importantes. La primera de ellas es la resolución 95.1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas concerniente a los principios de derecho internacional contenidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Algunos de estos principios son el de la responsabilidad penal internacional de los individuos, el de la denegación de inmunidades de los jefes de Estado y así también el del derecho a un juicio imparcial, entre otros. La segunda resolución a la que hago referencia es la 2391 de la Asamblea General de la ONU, que aprueba la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968. El Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional ha venido a consolidar las normas de derecho penal internacional.
Este fue aprobado el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio del año 2002. Este estatuto va a ser una suerte de Código Penal Internacional, Código Procesal Penal Internacional, una ley orgánica de justicia penal internacional y una ley de cooperación judicial internacional. La Corte Penal Internacional se va a basar en 4 principios fundamentales. El primero de ellos, el principio de responsabilidad penal internacional del individuo, luego el principio de complementariedad, el principio de irretroactividad y el principio de imprescriptibilidad. La Corte Penal Internacional tiene una competencia que se puede desagregar en diferentes dimensiones. La primera de ellas es la competencia material, que se refiere a los crímenes sobre los cuales la Corte tiene jurisdicción. Estos son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Otra dimensión es la competencia temporal. La Corte va a tener competencia para juzgar crímenes ocurridos después de su entrada en vigor, es después del 1 de julio del año 2002. La competencia territorial, en cambio, va a hacer referencia a que la Corte va a poder juzgar crímenes ocurridos en el territorio de alguno de los estados que ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma. Y la competencia personal se refiere a la competencia que tiene la Corte sobre las personas que sean nacionales de alguno de los estados partes del Estatuto de Roma. Estas dos últimas competencias, la territorial y la personal, no es necesario que se cumplan al mismo tiempo, dado que pueden funcionar alternadamente. El Perú es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en ese sentido se encuentra en la obligación de implementar ese estatuto, de derogar aquellas leyes que contravengan el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de aprobar aquellas que sean necesarias y de abstenerse de crear leyes que puedan obstaculizar el desempeño de la Corte. El derecho diplomático. Este es un conjunto de normas que va a regular las relaciones diplomáticas entre los estados, como el envío de misiones diplomáticas, la protección a los locales de la misión diplomática y el estatuto del agente diplomático. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 va a reconocer el principio de reciprocidad, las funciones de la misión diplomática, que es representar, proteger e informar, la inviolabilidad de los locales de la misión, del agente diplomático y la libertad de las comunicaciones. El derecho migratorio, por otra parte, va a ser un área del derecho internacional que va a regular el tránsito internacional de los individuos, así como las condiciones de su ingreso y salida de los extranjeros y lo concerniente a su repatriación. Para esto tenemos que hacer mención al concepto de nacionalidad, que es el vínculo jurídico que une al individuo con el Estado. En ese sentido, los individuos que no tienen vínculo jurídico alguno con otro Estado van a ser considerados extranjeros y los que no tengan nacionalidad, apátridas. El derecho del mar, en cambio, va a ser un conjunto de normas de derecho internacional público que va a regular los derechos y obligaciones de los estados sobre los espacios marítimos internacionalmente reconocidos. Estas normas hoy en día se encuentran en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982. La Convemar, como es conocida esta convención, ha reconocido las 12 millas como límite del mar territorial, el derecho de tránsito por estrechos internacionales, los estados archipelágicos, la plataforma continental, la responsabilidad sobre los recursos marinos, la explotación de los fondos marinos, así como diversos mecanismos de solución de controversias. Igualmente, la Convemar ha reconocido distintos espacios marítimos, tales como las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva hasta la milla 200. La Convemar, en ese sentido, es compatible con la Constitución Política Peruana de 1993, dado que ambas reconocen una soberanía modal, es decir, una soberanía destinada a la explotación de los recursos marinos hasta la milla 200. Finalmente, vamos a hacer referencia al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso de delimitación marítima entre Perú y Chile.
Al respecto, en 2014 la Corte de La Haya señaló que la delimitación entre Perú y Chile se iba a dar en el paralelo desde la costa hasta la milla 80, a partir de la cual utilizó la línea equidistante hasta la milla 200. Felicitaciones. Has logrado entonces comprender el mundo desde la perspectiva jurídica internacional. Esto va a enriquecer enormemente tu carrera y tu ejercicio profesional. Muchas gracias por haberme acompañado.